Mis queridas hermanas y mis queridos hermanos, como decía al principio, hoy tendría que ser una de las fiestas más importantes de los cristianos, de los bautizados. Tendría que ser un día de música, de alegría, de poner flores por todas partes, de poner banderitas, de todo lo que ponemos cuando es fiesta. Hoy es el día, Pentecostés. La alegría profunda que sentimos los que sabemos que el Espíritu es lo que nos da vida, los que sabemos que el Espíritu es lo que nos permite decir Padre a Dios, porque aquel que no tiene el Espíritu del Señor, ese no puede decir Padre. De lo más profundo del corazón es cuando surge la alegría, la satisfacción, el entusiasmo, la esperanza, la confianza que el Espíritu Santo nos da a aquellos que queremos seguir a Jesucristo de una manera auténtica y veraz. Tal día como hoy, un montón de hombres estaban destrozados, desesperados, habían perdido el sentido de su vida, el porqué de su existencia. A pesar de todo, esos hombres se reunieron el domingo, primer día de la semana, como se reúnen los cristianos TET y no se quedan en la cama o dicen sé católico ETRI, pero no aparecen por la comunidad, hipócritas. Ellos se reunieron muertos de miedo, con las puertas cerradas, un miedo que les llegaba a lo más profundo de su ser, un miedo como se vive tantas veces entre nosotros. Ese miedo que les encierra en sus casas, que les impide denunciar la injusticia, ese miedo que les impide luchar en contra del mal y en contra de aquellos que están destruyendo a los pobres y destruyendo nuestro país. Ese miedo profundo, consciente o inconsciente, que hace que quieran mandar callar incluso al cura cuando denuncia el mal que hay en nuestro pueblo. Ese miedo invadía a los apóstoles. Han matado al único que daba sentido a su existencia y esperan la posibilidad de que puedan matarles a ellos. Se encierran, están encerrados en una sala. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a ser de ellos? Yo me los imagino, porque he visto a sanroquegonzaleños haciendo lo mismo. Cuando luchamos para conseguir que el centro de salud tuviera una salud de verdad para todos, especialmente para los pobres, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas cuando luchábamos a favor de los pobres? ¿Dónde estabas? Encerrado en tu casa. Porque no quieres ponerte mal con los políticos, por si acaso los necesito, pero la salud de los pobres no me importa. Que no haya un servicio para todos con amor y con garantía, no me importa. Que no haya medicamento en el centro de salud, no me importa. ¿Dónde estabas cuando luchábamos para la salud para los pobres? No para ti, que tienes un seguro y puedes irte a Mersan o donde sea. No, para los pobres. ¿Dónde estabas? Encerrado en tu casa, mirando a los politiqueros que son tus señores, a tu ideología. Es que yo soy siempre de este color, porque mi padre lo era, mi abuelo lo era. ¿Y los pobres de qué color son? Gris. ¿Dónde estabas? Pues como los discípulos de Jesús, encerrado en tu casa. No te importa el sufrimiento de los demás, te importa tu sufrimiento, tu seguridad. Saber que a ti no te van a tocar. Hay que callar por si acaso. ¿Cuántas veces me han dicho a mí, directa o indirectamente, ¿por qué no se calla, país? En 25 años lo he oído. Y el que me descubra una palabra para defenderme a mí mismo, que me lo diga. Miedo, un miedo profundo, porque no tienen más señor que su politiquero de turno, su ideología, sus intereses o su seguridad. Eso les pasaba a los discípulos. Más o menos, pero con el terror de que los mataran. Paz a ustedes. Ahí se presenta Jesús, en la comunidad, no en la calle, no en tu casa,
en la comunidad, el primer día de la semana, el domingo, reunidos, compartiendo sus miedos, sus alegrías, sus penas, pero compartiendo. Y ahí aparece Él, nuestro Señor, el Dios de la vida, el Dios de la esperanza, el Dios de los pobres, el Dios de la lucha, el Dios que no se quedó en la cama tranquilamente mientras veía sufrir a sus conciudadanos, el Dios que denunció a los sacerdotes y que denunció a aquellos que aplastaban a su pueblo, ese Dios que murió crucificado porque no se quedó lleno de miedo en su casa siguiendo a sus colorados o a sus liberales, sino siguiendo la lucha por los pobres y por la justicia. Él se presenta y les dice Shalom, Shalom Aleje, paz, paz a ustedes. Reciban el Espíritu y vayan por el mundo, salgan a la calle, como dice el Papa, una iglesia en salida, no una iglesia podrida dentro de los templos, sino en salida, en la calle, en las manifestaciones, en las denuncias, en las luchas. Salgan a evangelizar. Y fíjense lo que añade, y perdonen los pecados. Se encontrarán con mucho dolor, pero también con mucho Satanás en medio del mundo. Denúncienlos, pero abran sus corazones y díganles, Dios te espera, Dios te perdona. El mal no es definitivo, el mal no lo es todo. Perdonen los pecados. A quien ustedes se lo perdonen, quedarán perdonados. ¿Cuánto tiempo hace que ustedes no se confiesan? Pregunto, y a mí mismo también, cuidado que aquí no se escapa nadie, a quienes perdonen los pecados. ¿Saben qué significa eso? Que cuando evangelicen van a llevar la libertad de los hijos de Dios. Eso significa perdonar los pecados, significa romper toda esclavitud, toda dependencia de los politiqueros de narices que les dominan y les controlan y les hacen perder la mente. Prefieren más seguir a los corruptos de nuestro pueblo que a Jesucristo. Prefieren más criticar a su cura que criticar a aquellos que roban en la municipalidad, que roban en la calle, que amenazan a las humildes ancianas, las amenazan y ustedes les siguen y les votan. No, la libertad que rompe esas cadenas que durante siglos, desde años, durante la dictadura, han puesto en su corazón y que los jóvenes, los mismos jóvenes que no han vivido ni la dictadura, están viviendo esos miedos terribles a ser libres. No. Jesús nos envió. Evangelicen, perdonen los pecados, lleven la libertad, lleven la autonomía, díganle a la gente que Dios les ama. Díganle a la gente que Dios no mirará sus pecados, que Dios los perdona si ellos de verdad se convierten. Sean libres, sean autónomos, sean gente que pueda de verdad levantar la cara y decir al mundo, Dios quiere un mundo diferente. Dios no quiere ese mundo podrido de dinero, de poder, de politiquería, de corrupción, de mentira. Dios quiere otro mundo, un mundo de libertad, de vida, de honestidad, de honradez, de justicia y de paz. ¿Qué tiene de malo el mundo de Dios? No tiene nada. ¿Por qué los persiguen a los cristianos en San Roque? Porque no quieren justicia, no quieren paz, no quieren honestidad, no quieren libertad. Quieren aplastar a los jóvenes y quitarles su futuro. Y les quitan su futuro. ¿Dónde tienen que ir vuestros hijos, mis hijos? ¿Dónde tienen que ir? Tienen que emigrar, irse de San Roque, o tienen que venderse a un politiquero que les promete con su carpetita darles trabajo. La libertad de los hijos de Dios. Y los discípulos, cuando sintieron ese fuego que llenaba su corazón y su vida, se les quitó el miedo. Se acabó el miedo para siempre a aquellos que seguimos a Jesús. Ya no pueden decir ustedes uno por uno, Tony, cállate. Tony no va a callarse, la iglesia no va a callarse, los cristianos no nos callaremos, porque creemos que tenemos el Espíritu Santo. Y sabemos que nuestro Espíritu Santo es un espíritu de libertad, de vida, de esperanza, y que no tiene miedo a Satanás, tenga el color que tenga el dinero que tenga y tenga el poder político que tenga. Ese Satanás no tenemos miedo. ¿Por qué? Yo no los dejaré huérfanos. ¿Se acuerdan de la lectura que leímos hace 2 domingos? Los que vienen a misa.
Yo no les dejaré huérfanos. Ese Espíritu Santo nunca se va del corazón de aquel que con bondad y con sinceridad lo recibe. Nos equivocaremos. Yo me he equivocado muchas veces. Y cuanto más viejos somos, más conscientes somos de los fallos que hemos tenido en la vida. Me he equivocado muchas veces. He metido la pata muchas veces. Y no creo yo en el Dios del perdón, en el Dios que me dice, tranquilo, supéralo, ves adelante, no mires atrás. Tu pecado es el pasado, la vida y la gracia es el futuro. Sal a la calle, ten fortaleza, no tengas miedo, anuncia con tu vida y con tu palabra a ese Dios vivo que quiere hacer vivir nuestra iglesia, nuestro pueblo, nuestra comunidad. Ese Dios que no está con Satanás ni con el Dios de los muertos, que representan toda esa gentuza que no hace más que hacer sufrir a nuestro pueblo, especialmente a los pobres. Sal, ves a la calle. Yo vengo a anunciarles a un Dios que no se parece para nada al Dios de los que hay la Virgencita y los que hay San no sé quién. Ya no. Ni se parece tampoco a ese Dios que quieren usar para ganar puntos y ganar votos entre la gente. No. Ni se parece a ese Dios que grita mucho viva Espíritu Santo y levanta los brazos como es el Dios de los pentecostales o el Dios de los protestantes o de los carismáticos. No. Al Dios de Jesús. Ese Dios que libera, que sale a la calle, el Dios con nosotros, el Dios que está en el corazón profundo de cada uno de nosotros, ese Dios que ahora ya, para siempre jamás, se ha quedado en cada uno de nosotros, en todos los que de verdad quieren recibirlo en su corazón. Y salieron a la calle. ¿Quién lo diría? Esos discípulos muertos de miedo, con las puertas cerradas, temiendo a los romanos y a los judíos que les pudieran matar como habían matado a ese que ellos seguían, salieron a la calle. ¿Y saben cuál fue el primer signo que se vio? Fíjense ustedes bien, El primer signo que se vio cuando salieron los discípulos fue que el Espíritu lo primero que hace es buscar la unidad. Aunque a la chica que ha leído le ha costado decirlo, dice la lectura de los Hechos: partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia Menor, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de Libia, de Cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos, prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos en nuestra voz, en nuestro idioma. Porque el primer signo del Espíritu es la unidad. El primer signo de Satanás es la división. Por eso la Iglesia, Satanás ha conseguido dividirla en tantas sectas y más protestantes por aquí y más por allá, y cada día nacen 1500 sectas en el mundo. Cada día alguien dice: yo soy pastor, y inventa su iglesia. El primer signo del Espíritu Santo es la unidad. Esa unidad que nace no porque seamos iguales en el sentido de uniformes, eso es cosa de militares, de desfiles de estudiantiles que quieren hacer imitando a los militares y paramilitares. No, esto no es cristiano. El cristiano es el color, la diferencia, una diferencia hermosa que nos une a todos en un solo proyecto: anunciar el Evangelio y proclamar el perdón, la libertad. Una iglesia en salida, como dice el Papa Francisco constantemente: prefiero más una iglesia golpeada y herida, dice el Papa Francisco, que una iglesia enferma y podrida por quedarse encerrada en los templos. Y hay muchos católicos, pseudo católicos, que preferirían más que nos dedicásemos a rezar y calladitos dentro de los templos que estar en la calle.
que nos hieran, que nos peguen, que nos insulten, que nos calumnien, como hacen en San Roque, el deporte nacional de San Roque, calumniar a la Iglesia y al país. Mejor eso que pudrirnos aquí. Porque si no salimos a la calle es que aún no hemos recibido nuestro Pentecostés, que aún no hemos recibido esa fuerza y esa gracia de poder estar en medio de la calle para decir: sean libres, sean hijos de Dios. Dios les ha liberado, no consientan que nadie les esclavice, ni políticos, ni ricachones, ni curas, nadie tiene que esclavizarles, porque nadie que tiene el Espíritu pierde jamás la libertad, aunque le encierren en una cárcel, la libertad de los hijos de Dios. Y ese día, dice el Evangelio, se convirtieron no sé cuántos miles, porque vieron por primera vez en su vida hombres libres, hombres que no temían al imperio romano, que no temían el poder de los sacerdotes y de los fariseos allí en Jerusalén. Vieron por primera vez hombres que hablaban llenos de vida y que no mentían cuando estaban hablando, que estaban diciendo algo que estaba dentro de ellos. Despiértense, no duerman más, no sigan dormidos. No consientan que la ideología dominante, que el poder dominante, que el dinero, que el capitalismo les duerma, que la televisión, que el celular, que los mensajes y fuera mensajes, que YouTube, que todo eso les duerma. No lo consientan. Despiértense. Dios ha venido para hacernos libres, para hacernos auténticamente hombres y mujeres que sirvan a los pobres y que saquemos nuestro país, nuestra comunidad, nuestra iglesia de esa muerte que tantos tienen, la muerte del silencio, la muerte del miedo, la muerte del no querer por si acaso. Yo cuando oigo eso, lo he oído muchas veces en San Roque: ¿y si algún día yo los necesito? Ay, porque tú algún día los necesitas, vas a permitir que le roben el medicamento a los pobres, que les amenacen con quitarles la pensión o el tecoponá para que les sirvan a ellos, que les roben hasta el alma, para que ellos puedan tener poder, por si acaso tú los necesitas. Satanás está en tu corazón, no el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hace que salgamos de nosotros, que dejemos nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra miseria y nuestra mezquindad, y nos convirtamos de verdad en apóstoles, evangelizadores, constructores del reino de Dios. Y salieron a la calle y hablaron, y todos entendieron que por fin Cristo, nuestro Dios, nuestro Señor, se ha quedado definitivamente en la tierra con nosotros. Y ese definitivamente lo han intentado romper tantas veces los poderes de la tierra. Y en San Roque tantas veces han intentado destruir nuestra iglesia, pero nunca lo han conseguido. Nunca. Al final todos han caído en su propio pecado, en su propia miseria, en su propio infierno. ¿Por qué? Porque el Espíritu vive y vivirá. Por mucho que los poderosos, por mucho de que los presidentes, vicepresidentes, gobernadores, intendentes, concejales, secretarios generales y lo peor, los que les siguen, porque son peores los que les siguen que ellos, por mucho que lo intenten, no conseguirán destruir el Espíritu Santo y no conseguirán hacer callar nuestra iglesia. Sean valientes. ¿Por qué tienen miedo? Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. A mí eso me basta. Aunque la barca de la iglesia tenga tormentas y esté moviéndose a lo bestia, yo siempre confiaré en el único patrón que hay en esa barca, Cristo Jesús. ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Aún no me conocen, no saben que quien me ve a mí, ve a mi Padre.
No saben que quien me conoce a mí, conoce a mi Padre. Y un día yo les enviaré mi Espíritu, hoy, que será su defensor. Él. Y estará con ustedes y en ustedes hasta el fin de los tiempos. Hoy nace la Iglesia. Pentecostés representa el momento del nacimiento de esta aventura increíble de la humanidad, de hacer verdad el gran sueño de Dios. Eso está en nuestras manos, ni más ni menos. Hacer verdad nosotros, pobres humanos, pecadores y finitos, hacer verdad el sueño de Dios. Un mundo de hermanos, de fraternidad, de justicia y de paz. Pero no solos, jamás solos. El Espíritu está con nosotros y Él por nosotros actúa y se hace presente como Dios de vida en medio de la humanidad e incluso, aunque hay gente que no se lo crea, en medio de San Roque. El Espíritu del Señor vive en nosotros. Que así sea.